Hola a todos y bienvenidos al taller número 1 de encuadernación, en el que hoy vamos a ver algunos de los materiales que se emplean en este taller y en el mundo en general de la encuadernación. Primera parte. Bien, como primer contacto con la encuadernación, lo que vamos a ver es cuáles son las partes de un libro. Aquí tengo una edición muy bonita de un libro que habla de tintes naturales. Pero a lo que nos concierne a nosotros es que vamos a empezar a tener que emplear conceptos que quizás para algunos sean conocidos y para otros no. Entonces, bien, vamos a ver cuál es la anatomía del libro. Un libro normal se compone de una parte exterior, que sería toda la cubierta, a todo lo llamamos cubierta, y el interior, que sería esta parte a la que llamamos tripa o bloque de libro. ¿Vale? La cubierta consta de una cubierta de apertura o plano anterior y una cubierta de cierre o plano posterior, cubierta de cierre, ¿vale? Lo que sería el anverso y el reverso. En otros términos, en otras encuadernaciones, o que son términos que empleamos, quizás más. Se compondría también de la parte del lomo. Este sería el lomo. Si abriéramos el libro, esto que vemos aquí serían las guardas, la guarda, tanto esta página como esta página, que a veces, dependiendo del tipo de cosido y de la encuadernación en sí, pues es una página completa, como en este caso, vemos que es una página completa. O podrían ser dos diferentes. Podrían haber encuadernaciones en las que viéramos aquí un color y aquí otro. No es lo normal, pero todo podría ser. A esta parte del libro en sí se llama bisagra, lo que es el movimiento, y también se llama fleje, ¿vale? Luego estaría aquí la cabezada, que es esta gomita que vemos aquí, o que en los libros antiguos suele venir con dos tipos de hilo a rayas. Eso sería la cabezada. Y en principio, bueno, tener en cuenta también que a esto se le llama punta o ángulo, a las esquinas del libro, las que están en el aire, ¿no? Las que convergen aquí. Esta sería la punta o el ángulo. La tripa, cubierta de apertura o plano anterior, cubierta de cierre o plano posterior, la tripa, la guarda, la bisagra y la cabezada. Y luego, súper importante, la cabeza y el pie del libro. Cabeza y el pie del libro, ¿vale? Vamos a ver algunos materiales. Vais a ver muchos materiales y os voy a explicar la diferencia entre ellos. Todo esto lo hablaremos en la clase presencial. En este taller, la dinámica del taller de encuadernación es que aproximadamente utilizaremos un mes para hacer cada tipo de encuadernación. Y en las clases presenciales, aparte de corregir y ver los elementos que podemos encontrarnos, que tenemos que resolver, también nos servirá para aprender ciertas técnicas que quizás en los vídeos pues, se nos puedan escapar o demás. En este taller es importante tanto asistir al ver a la visualización del vídeo y a la hora de hacer el trabajo, como asistir a las clases presenciales, que serán los viernes de 5 a 6 en Zoom, ya sabéis. Pues bien, vamos a comenzar con los materiales y comenzamos con el papel. Bien, por un lado, lo que tenemos es, para la tripa, para el interior del libro, encuadernaremos en muchas ocasiones en 80 gramos en folio en papel normal A4, ¿vale? Las encuadernaciones siempre se pueden adaptar al tamaño que queramos. Podemos trabajar por lo general para cuando aprendemos una encuadernación, la estamos aprendiendo en un A5, porque suele ser un pliegue de un A4, pero tener en cuenta que si tuviéramos folios en A3 podríamos hacer la encuadernación en A4. Todos los tamaños de los papeles los veremos en la clase presencial, los DIN. 80 gramos. Habrá encuadernaciones que serán encuadernaciones de plegado, donde utilizaremos papel de 185 gramos.
Este es el papel de la cartulina que hemos comprado toda la vida con una gomita puesta, enrollada. Es esta cartulina, ¿vale? La Canson de 185 gramos. Hay estos paquetes en las librerías, es color blanco. Hay todos los colores que hay de cartulina, los hay impresos y ya cortados en A4. Empaquetados en paquetes de A5. Y después, lo que necesitaremos será el cartón gris o billboard de 2 milímetros. Es súper importante que consigamos 2 milímetros. Este que veis aquí ya son 3 milímetros. Este es el que se utiliza para carpetería, pero para nosotros, para las encuadernaciones, libros, porque luego es muy importante a la hora de hacer encuadernación la medición de este fleje, porque hay que dejarle una separación y hay que hacerlo a través de una fórmula para que el libro tenga la apertura correcta, y quizás si lo dejamos demasiado cerca el libro solamente abra hasta aquí, o si lo dejamos demasiado lejos el libro abra así. Esto es un sacrilegio hacerlo esto a un libro, ¿vale? 2 milímetros, lo encontramos en los centros de encuadernación, pero por favor siempre aseguraros 2 milímetros. Si tenéis que llevar un calibre, llevarlo 2 milímetros de grosor, ni más ni menos. Y luego el mundo del papel es un mundo, pero un mundo tela marinera. Yo os enseño aquí algunos papeles. Mirad, esto es el papel entelado que se vende para la encuadernación, y este es el típico libro que cuando le quitamos el forro que tiene por fuera, por dentro es liso y tiene este papel. Es una tela que está pegada a un papel. Es un papel, es una tela de encuadernación, se llama directamente, ya viene adherida con el papel. Es muy fácil de trabajar y bastante cómodo, porque estamos utilizando tela que tiene mucha resistencia, pero además estamos encolando sobre papel que encola rápido y se adhiere rápido, ¿vale? Entonces, esto es lo que está en camino entre el papel y la tela. Pero, por ejemplo, si quisiéramos encuadernar en tela, que vamos a encuadernar en tela, tendríamos que comprar siempre telas que fueran de algodón, este tipo de telas, ¿vale? Que fueran siempre de algodón. Las podemos empapelar, es decir, les podemos poner un papel por aquí, un papel de seda o un papel con un gramaje poco mayor, dejarlo secar y nos haríamos esto nosotros en nuestra propia casa. Telas siempre de algodón. Estas telas, por ejemplo, las hay en bazares, y las hay en bazares en general, que vienen preparadas en trocitos así en retales, así, que tienen gama cromática similar, y ya vienen así, nos sirven para hacer una encuadernación. Lo veremos en la clase, hablaremos de ello en la clase, para no enrollarnos ahora que nos queda por delante. Y luego, como os decía, bueno, el mundo del papel hecho a mano ya es un mundo bastante importante. Estos dos que os enseño aquí, que os muestro aquí, que quienes habíais visto, quienes hayáis hecho el año pasado el curso ya los habéis visto en la clase. Estos dos en concreto son papeles Lotka, son papeles hechos a mano, son nepalíes y están decorados a mano. Son fáciles de encontrar, os enseño estos porque sí son fáciles de encontrar. Os daré algunos, para quienes queráis comprar algún tipo de papel especial para las encuadernaciones, os daré algunas maneras de cómo haceros con ello, y bueno, os lo enseño pues para que veáis pues lo especiales que pueden ser, ¿no? Son papeles que aparentemente pueden parecer muy vulnerables, pero son bastante resistentes a la fricción. Son papeles que están hechos a manos, vegetales, y que están decorados también a mano. Todo este grabado está hecho a mano, y son papeles que están teñidos también con tintes naturales, ¿vale? De eso hablaremos largo y tendido en las clases y demás. Continuamos con las herramientas. Vamos allá. Bien, fundamentalmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos una superficie donde trabajar que sea resistente, ¿vale? Vamos a estar trabajando con herramientas cortantes, y esto tiene que estar muy seguro. Y al trabajar con herramientas cortantes, lo que empleamos para trabajar es una superficie, una
plantilla autocicatrizante, se llaman, una plancha autocicatrizante para cortes. Además, todas estas plantillas nos vienen bien a veces porque esto no es un dibujo, no es una trama decorativa, sino que son centímetros que nos sirven a veces pues, para estar plegando y tomar referencia. Por un lado siempre son cuadriculadas y por el otro pues nos muestran ángulos, algunas muestran los tamaños de los DINA, de las referencias del DINA, etc. Y bueno, hay que darle mucha caña para estropearlas. La cortamos y aunque pasemos el cúter, siempre son autocicatrizantes, se llama. Vale. Herramientas imprescindibles. Todo lo que os voy a enseñar no es todo lo que necesitamos, pero os lo enseño para que veáis la diferencia. Y os insisto, todo esto lo hablaremos en la clase presencial y para quienes comencéis este año, poco a poco os iréis familiarizando con todo. No es que necesitemos todo lo que os estoy enseñando aquí, que lo necesitemos para mañana. No. Básico. Si necesario, un portaminas. Del grosor que queráis, un 0,5, un 0,7, yo soy fan del 0,9 o incluso del lápiz que yo voy sacando la mina y le voy sacando punta. ¿Por qué necesitamos un portaminas en la encuadernación ni en un lápiz? Porque es más... el lápiz nos puede generar una línea muy gruesa y luego cuando vayamos a cortar podemos estar ahí desfasándonos en milímetros. Y los milímetros aquí en la encuadernación a veces son importantísimos. A veces no, siempre, tenerlo en cuenta. Una goma de borrar, bueno, yo utilizo este tipo de gomas de borrar que son más técnicas, pero una goma de borrar, obviamente. Cinta de carrocero del grosor que queráis, más o menos yo creo que 3 centímetros es algo que, bueno, que está bien, tener 3 centímetros. Eso como herramientas básicas. Bien, tendremos que tener un cúter. Los cúter son herramientas altamente peligrosas. Porque nos podemos llevar un dedo, nos podemos hacer un corte al cortar así que se nos escape el cúter porque cogemos una mala postura y demás. Son altamente peligrosas porque un corte de cúter en un dedo tarda en curar muchísimo y por favor no queremos ninguna lesión ni ninguna baja. Yo os sugiero que, como veis, este es un cúter bastante estrecho, bastante fino y para cortar papel es necesario. Es una herramienta que me permite cogerla bien, que me permite manejarla bien en mi mano, que es pequeña. En vez de esos cúter que son de plástico súper grandes, etcétera, etcétera. Y os voy a comentar una cosa que quizás sabéis, pero quizás no sabéis. Los cúter no los compramos y los tiramos cuando se nos acaban las cuchillas, que se van cortando. Se van cortando. El cúter no es que se vaya gastando como un cuchillo, no. El cúter tiene en la parte de atrás una hendidura donde aquí... Si hacemos así, no la voy a cortar porque la tengo nueva, pero si hacemos así, hará ¡clac! Y nos pondrá una punta nueva. ¿Por qué os digo esto? Porque me he encontrado que a veces, pues que esto era desconocido, parte 1 y 2. Porque cada vez que empezamos una encuadernación es conveniente quitar una cuchilla. Quitar un tramo de cuchilla porque se estragan fácilmente. No es una cuchilla tan buena como para durar. Es conveniente ir quitando cada vez que empezamos un proyecto, emplear una cuchilla nueva y se quitan así. Vale. Luego hay este tipo de cuchillas o escalpelos, son más técnicas y nos sirve, bueno, pues a veces cuando ya tenemos una encuadernación hecha, si tenemos que cortar algo y demás. ¿Es necesario tenerla? No, pero si la tenéis, tenerla a mano porque la podemos utilizar. Más herramientas de corte, tijeras. Tijera pequeña y una tijera para cortar papel. Una tijera que sea grande para cortar papel. Quienes trabajáis las telas sabéis que cuando una tijera se tiene para cortar tela, se tiene para la tela. Y cuando una tijera se tiene para papel, se tiene para papel. Es interesante que tengáis una de un tamaño así, más o menos, para cuando cortamos los pliegos de papel. Aunque también cortaremos mucho con cúter, pero bueno, los pliegos con los que os enseñé anteriormente para las cubiertas, esos de colores y demás, se pueden cortar con tijera. Os enseñaré también cómo afilar las tijeras, lo veremos en la clase. Herramientas de corte. Más herramientas de corte.
Una segueta, no la vamos a utilizar el primer día, pero sí la utilizaremos cuando hagamos cuadernillos para coser, ¿eh? Una segueta, o simplemente si tenemos una cuchilla, esto lo veremos en su día, si tenemos una cuchilla larga, de esto, no sé, de las que se ponen en los serruchos o estas herramientas de corte de madera, esta se utiliza para cortar el papel en el lomo y hacer así los agujeros para después los cosidos en las rústicas, y bueno, lo veremos. Pero la segueta, si la tenéis por casa, recuperarla y tenerla a mano. Más herramientas de corte. Bueno, la básica e importantísima, la lezna o el punzón. Vamos a ver. Esto que tengo aquí es una lezna. Es el punzón de la encuadernación, y esto que tengo aquí es un punzón. Los dos tienen una punta, nos sirven igual. Este lo encontraremos en cualquier bazar y en cualquier sitio. Tiene que ser metálico, en ningún caso nos valen los punzones que se utilizan para los niños, que son de plástico y tienen una puntita pequeñita así metálica, que la utilizan para hacer pues cortes cuando empiezan al cole y demás, sobre fieltro. Ese tipo de punzones no nos sirven, tiene que ser esto como mínimo. Lo encontramos en cualquier bazar, y esto lo encontramos en tiendas especializadas de encuadernación o directamente buscando lezna de encuadernación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? No sé si se verá así muy claramente, pero la lezna es troncocónica, es decir, empieza aquí finamente y llega hasta el final, cada vez es más ancha, mientras que el punzón llega hasta aquí y a partir de aquí empieza a ser continuo, completamente recto, ¿vale? Hablaremos de todas estas especificaciones en la clase. Si os hacéis con esta, fantástico, pero podéis tener esta perfectamente. Lo que sí, de verdad, los de los niños no, esos que nos venden en cualquier papelería son de plástico y tienen una puntita de plástico o metálica, pero muy corta, no nos sirven. Porque el punzón es una herramienta que emplearemos no solamente para perforar, sino para hacer muchas más cosas. Este año veremos cómo hacer marcaje con ella, y bueno, es una herramienta imprescindible, una u otra. Hay muchas otras maneras de perforar. Cuando vemos, por ejemplo, en la encuadernación japonesa, que hay que hacer muchos agujeros en un gran bloque de papel, mira, podemos tener herramientas que son de otro tipo de técnicas o de otro tipo de talleres, como puede ser un berbiquí, que esto es para hacer agujeros en madera, pero que el papel, cuando está hecho en un bloque, cuando tenemos un bloque de papel, podemos hacer agujeros perfectamente. Si tenéis alguno de estos, rescatarlo y llevarlo al cajón de la encuadernación. Y si no, también existen este tipo de brocas, que con este mango, esto os hablo para encuadernaciones que son para hacer agujeros en bloque de papel, Si no, necesitamos esto para hacer pliegos de 5 hojas y hacer agujeros. Por lo general es esto siempre tenemos que tenerlo a mano, pero bueno, puede haber este tipo de herramientas en las que, bueno, abrimos aquí como en cualquier herramienta para meter una broca, meteríamos la broca, apretaríamos y esto, haríamos el agujero y traspasaríamos el papel. Por ejemplo, en la encuadernación japonesa y demás, tradicionalmente se utiliza esto. Además, esto, si os dais cuenta, la lezna o el punzón, pero bueno, os enseño esta, es completamente la base es completamente plana, si la veis. Esto es para darle martillazos, es decir, para ponerla así y darle martillazos con ella. Un martillo pequeño estaría bien que lo tuviéramos, ¿vale? Esto os lo enseño porque, bueno, cuando haremos alguna japonesa y con muchos agujeros, y es bastante trabajoso y costoso el hecho de hacer los agujeros. Entonces, bueno, por eso os enseño esto, pero no es necesario. Esta es la necesaria, ¿vale? Por ahora. Las reglas, fundamental. Las reglas metálicas. ¿Por qué utilizamos la regla metálica? Porque es fina, nos sirve cogerla bien, y en el momento en el que utilizamos esto hay que tener muy bien
Siempre trabajamos de pie. Cuando nos estamos cortando, cortamos de pie, aunque nos tengamos que agachar en la mesa. Cortamos de pie, sujetamos bien la regla y sujetamos bien el cúter para hacer el corte. Si no hacemos bien el corte o la regla es de plástico, lo que puede suceder es que en algún momento nos desviemos, montemos encima del cúter y nos cortemos. Por eso en la encuadernación, y yo creo que en todo, las reglas para corte tienen que ser metálicas, ¿vale? Si las tenéis, fantástico. Si tenéis plástico, por favor, tened especial cuidado, porque el plástico en cualquier momento, nada que nos desviemos, se monta el cúter y va adelante. Especial cuidado. Luego os enseño aquí, mirad, esto es una escuadra de corte para, esta ya es manufacturada, es una escuadra de corte para el papel. Ya veréis cómo funciona porque utilizaremos una clase para ver cómo se ponen las cubiertas, los papeles de las cubiertas, las guardas, etc. En la primera clase os daré una plantilla para que os fabriquéis vosotros con cartón, cuando tengáis el cartón, con cartón y un pegamento potente o una pistola de silicona. En la primera clase os daré esta plantilla y hablaremos cómo fabricarla para no tener que comprarla. Es necesario tenerla, ¿vale? Esto que os enseño aquí son galgas. Esto es lo que ponemos entre cartón y cartón, pues para hacer lomos, para poner, cuando por ejemplo, como os enseñaba antes, el fleje, esta parte, ¿no? Lo que es la bisagra del libro, cuando se está montando el libro, esto nos sirve para hacer la separación entre cartón y cartón sobre el papel y así que sea completamente recta, que tenga la misma distancia desde aquí desde un punto u otro. Se llaman galgas. El año pasado creo que las vimos ya adelantadas, esta por ejemplo es de 0,5 milímetros. Este año nos las fabricaremos también con cartón. Tendremos algunas así básicas de 2 centímetros, de 1, de 1,5, de medio. No necesitaremos más y nos las fabricaremos lo igual que esta, en cartón, para tener marcadas ahí y siempre tirar de ellas en un momento si tenemos que hacer una medición o tenemos que poner alinear los cartones sobre el papel, etcétera, etcétera. Ya veréis cómo funciona, pero bueno, que sepáis que se llaman galgas. Las fabricaremos, no las compraremos. Más cosas. Necesitaremos tener pincitas de estas. Ya os explicaré cómo funciona la prensa, el tema de la prensa en la encuadernación. No sirve para prensar en encuadernación, no nos sirve para secar. La prensa en encuadernación viene después de que ya está la cola seca. Y como estamos utilizando papel y vamos a utilizar agua o elementos líquidos como son las colas, que tienen muchísima humedad, pues el papel suele combarse, suele torcerse y demás. Pero ya hablaremos de cómo podemos prensar los libros que hagamos, las encuadernaciones y demás. Lo veremos en la clase también. Pero sí que necesitaréis pincitas de estas, ¿vale? Ni estas tan grandes, quizás, porque son un poco bastante duras, ni estas tan pequeñas porque no nos abarcan poco. Un término algo intermedio. Algo intermedio. Esto es la plegadera. Es una herramienta que nos sirve para apretar el papel, para doblar el papel. Por lo general vienen a veces estas dos, esta no sirve de mucho, hay que ser muy diestro ya en la encuadernación para utilizar aquella. Necesitamos una de estas, las podéis comprar en cualquier sitio de encuadernación de plástico, no hace falta que la compréis ni de teflón, ni de hueso, ni de nada, de plástico, son las más económicas obviamente, y para lo que vamos a hacer es más que suficiente. El papel se toca lo menos posible con las manos, porque las manos podemos, por ejemplo, los papeles que os enseñé antes, en el momento en que entran en contacto con la cola, se empiezan a soltar tinte, entonces podemos manchar la tripa, el interior del libro, que pueden ser páginas blancas, con lo cual la plegadera es nuestra aliada. Si tenemos que doblar aquí, vamos y doblamos, no vamos con el dedo. Aparte de que es la que nos hace los pliegues del libro o de los pliegos que estemos doblando, ¿vale? Se llama plegadera. Es fácil de encontrar, hablaremos de ello.
Pinceles, cómo aplicamos el tema de las colas, los elementos que pegamos, etcétera, etcétera. Tenéis que tener una brocha como esta o una brocha, ahora veremos las colas y demás. Tendréis que tener una brocha como esta o un poco más estrechita, más ancha que esta no, esta por ejemplo es de 38 milímetros de ancho. Es sintética, es sintética, no es de cedra natural. Os sugiero que no uséis las de cedra natural porque sueltan pelo y si se nos queda un pelo debajo de un papel o algo, cuando seca se va a notar, ¿vale? Podéis tener estos rodillos que dependiendo las brochas para encolar siempre van en función del tipo de papel y el tipo de cola que utilicemos, ¿vale? Hablaremos de todo esto. Ahora solamente estamos entrando en un contacto cercano a todo lo que vamos a trabajar, pero tranquilamente. Es un rodillo de espuma en el que, por ejemplo, colas como es la vinílica, que es muy dura, bueno, pues es muy fácil de extender, fácil y rápido, ¿eh? Esta que os enseño aquí es una brocha jaque, son brochas que son de pelo de lana y os la enseño básicamente porque yo las utilizo y me veréis trabajar con ellas, pero no porque necesitéis compraros una. Necesitáis una como esta, un poquito más estrecha, pero que sea, insisto, que sea sintética, no que sea de cedra de esparto. Y luego tener un pincel pequeñito, sea redondo, sea plano, para cuando tenemos que aplicar un poquito de cola que nos falta aquí en esta esquina y tenemos que hacerlo delicadamente, para no ir con la brocha y manchar, ¿vale? Delicadamente. Y luego un tema que nos lleva de cabeza todos los años, que es las agujas de encuadernación. Las agujas que se utilizan en la encuadernación siempre son agujas sin punta, es decir, con punta roma, no pinchan, iba a decir no pinchan, pero si apretamos, claro que pinchan. No tienen punta, ¿eh? ¿Por qué no tienen punta? Para no dañar el papel, ¿vale? Son grandes, tienen un ojal grande, porque a veces los hilos que empleamos en la encuadernación, si es para el interior, son finos, hilos de algodón, pero a veces para hacer cosidos que son vistos, que son cosidos quizás decorativos, etcétera, utilizamos hilos muy gruesos, que vamos a ver ahora los hilos. Entonces necesitamos agujas grandes que tengan ojal grande. Las agujas de encuadernación son agujas específicas para encuadernación y vamos a emplear una aguja aproximadamente como es esta, que mide 6,5 y tiene un calibre aproximado de 1,5, que el ojal no es mucho más ancho que la aguja, porque la aguja, imaginaros, cuando entra por el papel no es como la tela. En el papel, cuando metemos un ojal demasiado grande y tiramos, reventamos el papel, con lo cual los ojales en estas agujas siempre son aproximadamente del tamaño del cilindro de la aguja, del cuerpo de la aguja, a no ser que sean excesivamente grandes, ya, porque para meter aquí pues quizás hilos de esparto o hilos naturales de cáñamo, ese tipo de hilos ya necesitamos más grueso, pero esta, y sobre todo una de anzuelo, una curva. Esta es importante que la tengamos, tenemos que tener una de cada. En los centros de encuadernación, ya hablaremos en la clase donde podemos conseguirla, las encontraréis fácilmente. Es una aguja que necesitamos al principio, porque si podemos coser todo con esta, mejor, porque es bastante complicado hacerse con ella, ¿eh? No es una aguja, es un anzuelo y nos pincharemos muchísimo con ella, entonces cuanto más trabajemos, pues mejor habilidad cogeremos, ¿vale? Hablaremos de ello en la clase. Y ahora vamos a ver las colas por último y los hilos, que también hablaremos en la clase. Bien, vamos a empezar con las colas y los pegamentos. Mirad, esto es un pegamento de barra, de los que usan los niños. Nunca subestiméis el poder del pegamento en barra, os va a sorprender.
De hecho, la primera encuadernación que vamos a hacer será un plegado y utilizaremos esta cola. ¿Por qué os enseño las dos? Bueno, os enseño la tesa esta, porque si la veis es interesante que si encontráis esta la tengáis, porque es más precisa. Al tener las esquinas en ángulo, pues nos permite llegar a ciertos sitios donde aquí, bueno, pues la circunferencia nos emborronaría y nos mancharía. Os enseño esta precisamente por esto, pero un pegamento de cola de barra, un pegamento de barra infantil, escolar. No subestiméis el poder de esto, lo emplearemos. Luego está la cola de cola blanca de manualidades. Esto es lo básico que tendréis que tener. Las colas van en función de del tipo donde las queramos incluir, donde queramos encolar. Uno, factor importante, importantísimo. Y dos, el tipo de papel con el que estamos trabajando, ¿vale? Esta es la que tendremos que tener básicamente para todo. A mí me veréis que yo trabajo más bien con la cola vinílica. La cola vinílica, en diferencia a esta, la cola vinílica es esos blocks donde las hojas tiramos de ellas y cuando acabamos el block nos queda el lomo con una goma como de silicona. Eso es la cola vinílica. Ese efecto lo conseguimos dando una mano de cola vinílica y con esta lo conseguimos dando 5 manos de esta y esperando a que se queden entre una y otra. Pero lo podemos conseguir igual, solo es cuestión de tiempo para que haga grueso. Cola vinílica. Esta es la cola de encuadernación. También es un tipo de cola vinílica, pero está preparada para que sea más... A la hora de secar es mucho más flexible esta que esta. A la hora de endurecer, ¿no? Es como más flexible. Esta viene preparada, por ejemplo, para aplicar la cola en materiales como las telas, en materiales como por ejemplo la tarlatana, que os la enseño, bueno, porque estamos comentando lo de las colas. La tarlatana es esto es lo que ponemos en los lomos para hacer para reforzar, ¿no? Si veis un libro antiguo que está un poco estropeado, que lo tengáis estropeado y se le vea ya el lomo, se haya abierto, se haya desprendido lo que es la tripa de las cubiertas y veis el lomo, podréis ver una especie de gasilla. Esa es la tarlatana. Se utiliza para el refuerzo de los lomos. Y luego esto es el engrudo sintético. Porque os lo enseño no porque lo vayamos a utilizar ni nada, sino porque el engrudo, pues muchos de vosotros habréis utilizado en el mundo de la encuadernación. El engrudo hay que conocerlo porque antiguamente se hacía con harina de maíz y agua, harinas y agua, harina de trigo. Por lo general se utilizaba la harina de maíz porque algo tendrá más. Este ya es sintético, es como una pasta que, bueno, si veis, el dedo rebota, es como una pasta, como si fuera una crema muy, muy, muy densa. Y os hablo del engrudo porque quizás veáis por ahí algo de encuadernación y demás y os hablen del engrudo. A día de hoy ya no se utiliza el engrudo de harinas porque con el tiempo se descomponen y por eso los libros antiguos pues tienden a desprenderse y a estropearse porque se degrada con el tiempo al ser algo orgánico. Y este ya es sintético, ¿vale? Las colas. Hablaremos de ello en clase. Paciencia. Los hilos. Los hilos es una cosa que nos lleva de cabeza o más. Hay hilos de papel, cordones de papel, hilos que compramos encerados, porque cuando hacemos una encuadernación, a ver, alguno que esté abierto, mirad, este por ejemplo que va cambiando de color, es muy interesante, queda muy bonito. ¿Veis cómo va cambiando de color? Bueno, son hilos que ya vienen encerados. Para mí personalmente son hilos que tienen un exceso de cera. Entonces, ¿qué os sugiero yo?
que hablaremos en clase y veremos las condiciones de cada uno y demás. Estos se pueden comprar. Yo para mí tienen un exceso bastante de cera, por lo cual cuando trabajamos con ellos hay que quitarles un poquito de cera. ¿Qué es la cera que trae esto? Es cera, no sabría deciros muy bien qué tipo de cera es. Pero si tenemos cualquier hilo nuestro, por ejemplo, tenemos un hilo cualquiera, yo os enseño este porque este es el hilo de algodón que utilizo para coser el interior de los pliegos. Pero si tenemos cualquier hilo que nos guste, que nos sirva, que tenga un calibre que nos tape los agujeros en una vista, lo que sea, la solución a todos estos problemas de los hilos, que no encuentro el hilo que me entre por aquí, que me combine, que uno que otro y que sea encerado, porque como veis, todos estos son hilos encerados. Hay multitud de ellos, de colores y de formas, mirad, más colores, más finos para trabajos más delicados, por ejemplo este, mirad, el hilo es mucho más delicado, es un hilo que viene trenzado, ya viene trenzado, ¿eh? Este es más bueno que estos. Pero cualquier hilo que tengáis, que sea por ejemplo un algodón egipcio o algo de esto, cualquier hilo que tengáis, la solución a los problemas de que tengan cera es tener una pastilla de cera. Mirad, esto es cera de abeja. Y cuando queremos encerar un hilo porque vamos a coser, lo que tenemos que hacer simplemente es pasar el hilo a través de la cera y queda encerado. Ya queda, mirad, queda bastante más, más tieso. Veremos en las clases presenciales cómo se enceran los hilos y cómo utilizar y emplear la cera. No nos volvamos locos. Ahora en la encuadernación, que ya nos estamos dilatando con el vídeo, ahora ya en la primera encuadernación que vamos a ver son encuadernaciones de plegados. En la clase presencial, aparte de hablar de todas estas y muchas otras cosas, hablaremos también de los materiales que vayamos necesitando para futuros proyectos. Ya os digo que las encuadernaciones las trabajamos durante un mes, mes y medio, dependiendo de la complejidad y de los pasos a seguir. Tranquilidad ante todo, porque hemos visto muchas cosas, pero no es que las necesitemos todas. Ya veréis que es todo mucho más sencillo. Este que tengo aquí, que no os lo había enseñado, estos por ejemplo son de papel. Son muy interesantes. Son hilos de papel. Los encontráis en los bazares. En los bazares a día de hoy, cuando vais a por algo de esto, marcháis, que no sabéis con cuántos marcháis, ¿vale? Ver el vídeo tranquilamente y cualquier duda la vamos anotando y el próximo viernes a las 5 nos veremos en Zoom y hablaremos de esto, de mucho más, de la mecánica del taller, de cómo vamos a hacer todo, los tipos de encuadernaciones que vamos a hacer y deciros a quienes habéis hecho el año pasado el curso que este año no vamos a repetir encuadernaciones, vamos a hacer encuadernaciones nuevas. Así que tanto para los que empecéis nuevos como para los que venís repitiendo ya de curso, vamos a hacer cosas nuevas. Venir con muchas ganas, que lo vamos a pasar muy bien. Nos vemos muy pronto, concretamente el viernes, y hasta entonces, ¡hasta luego!